electrolito. ¿Qué otra más? Nitrato de zinc también puede ser, profe. ¿Qué ejemplo les di yo en la teoría, chiquitos? ¿Ah? ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Qué ejemplo les di en la teoría? Le di ejemplos paradigmáticos. El Los ácido clásicos. sulfúrico puede ser, profe. El ácido clorhídrico también. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más le di en la teoría, ejemplo? El ácido sulfúrico, ¿qué más? Uno que es bastante sencillito. El sulfato de Ácido. sodio. Todo esto son electrolitos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos electrolitos, en el ánodo se van a producir oxidaciones y reducciones, y el cátodo reducciones. Entonces, siempre voy a tener, por ejemplo, vamos a tomar el ácido sulfúrico, por ejemplo, que es un electrolito y como tal, siempre utilizo electrolitos fuertes, ¿no? No esos que están disociados parcialmente, uno fuerte. Utilizo uno fuerte, que son los que me van a dar una buena cantidad de iones o portadores de carga móviles. ¿Sí? Entonces, acá, como es agua, yo voy a tener qué tipo de oxidación, cuántas oxidaciones, porque puedo tener más de una. Yo lo que elijo después con criterio, cuáles son las que van a predominar para saber qué productos me va a dar la electrólisis, porque finalmente para eso sirve una electrólisis. Sirve para eso. ¿Yo para qué me gasto en utilizar energía de una fuente y electrolizar algo? ¿Para qué utilizo eso en los procesos industriales como la obtención de aluminio, la obtención de cobre, la obtención de peróxido de hidrógeno? Porque quiero obtener un producto que me interesa hacerlo por esa vía. ¿Por qué utilizo esa vía? A pesar de que es medio cara, porque necesito mucha energía eléctrica que tengo que disponer, sino porque evidentemente es un proceso bueno para obtener productos, porque me da productos puros en general. En general me da productos muy puros. Entonces, por eso la industria usa esa electrólisis para obtener hidróxido de sodio, para obtener cloro, para obtener aluminio, para obtener cobre, para obtener peróxido de hidrógeno, porque nos da productos puros. Y hay muchas aplicaciones que vamos a necesitar productos puros. El cobre, yo necesito que esté puro para que sea un conductor eléctrico. Tiene que estar con alta pureza. El aluminio, para que nos dé todas las prestaciones que nos da el aluminio, porque es liviano, porque tiene resistencia a la oxidación y todo eso, necesito que esté puro. Entonces también utilizo electrólisis. ¿Ah? Entonces por eso es. Y entonces cuando yo tengo el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿quiénes se pueden oxidar en el ánodo? Estamos hablando siempre de soluciones acuosas. Jamás el agua pura. Yo les dije que no me electrolicen el agua pura porque eso es grave error conceptual. El agua no es un electrolito cuando está puro, salvo cuando tiene sales disueltas, o sea, algún electrolito disuelto, o tiene, por ejemplo, puede tener, sí, sales disueltas fundamentalmente, que es el agua potable. El agua potable que nosotros necesitamos que tenga sales disueltas, tiene sales disueltas. Por eso es importante que no toquemos las partes eléctricas, ninguna parte eléctrica, ninguna toma de corriente, ni nada. Porque, bueno, el agua tiene sales, entonces sí va a conducir. Pero el agua pura que yo obtengo en una destilación, por ejemplo, no tiene sales. Entonces es pura, no va a conducir la corriente eléctrica de ninguna manera. Entonces siempre voy a necesitar un electrolito disuelto. Y acá, ¿cuáles son las oxidaciones que se pueden producir? A ver. ¿Cuáles son las oxidaciones que se pueden producir? ¿Cuáles son las reducciones? El sulfato puede pasar a peróxido y sulfato en la oxidación. Bien, puede pasar, a ver, diga, a ver, iguáleme la ecuación redox. ¿Cómo, profe? Perdón, se me cortó. Igual a la ecuación redox, a la oxidación, a la mi reacción esta, igual a la. Decime si tengo que poner a Un igualarla más. coeficiente, un 2 en el ¿A ion dónde? sulfato. En la zona de sulfato 2, eso ya está la masa. Ahora la carga.
Y más 2 electrones en los productos. Y sí, no hay otra. ¿Y qué otra oxidación se va a producir? ¿La del agua? La del agua, ¿que da qué? Oxígeno. Oxígeno molecular. Oxígeno molecular, ahora igual a la... 2 en el coeficiente estequiométrico del agua. Mm, Y en los productos sería más 4 protones, sí, más 4 electrones. bien. Entonces tenemos 2 oxidaciones posibles. ¿Sí? Bien. Y después acá en el cátodo, ¿qué va a pasar? El hidrógeno va a pasar al hidrógeno gaseoso. Es para los Ojo, ¿no? protones. Ojo, esto no es hidrógeno. Los protones. Ah, estoy de acuerdo con vos. El hidrógeno va a pasar a hidrógeno gaseoso y falta igualarlo. 2 en los protones y Sí, más 2 electrones en electrones. los reactivos. bien, perfecto. Y después, ¿qué otra reducción puede ocurrir? ¿Qué otra El reducción? agua a hidrógeno gaseoso. Bien, el agua, Albornoz, el agua, hidrógeno gaseoso. Albornoz María es, ¿no? ¿Dónde está? Albornoz María. Bien. Bien. Profe, creo que era Matías. Matías. Ah, perdón. Bueno, vea, sigamos con la clase. Tenemos que el agua se puede reducir, ¿no es cierto? ¿A qué se va a reducir el agua? Porque acá fíjense que se oxidó, ¿no? El oxígeno está con -2 y pasa a oxígeno molecular 0. Y acá se reduce el agua. ¿A qué se reduce? A hidrógeno Hidrógeno. gaseoso más oxidrilos. ¿Por qué más oxidrilo? Porque está en medio básico. Si está en medio básico, entonces la diferencia de oxidrilo se iguala con el doble de oxidrilos acá. ¿Y qué más falta? Para igualarla. Más Un Doble en el agua. coeficiente estequiométrico 2 en el agua y 2 electrones. 2. Bien, ¿y y los electrones Dos cuánto? electrones ¿Dónde y en el cuándo? reactivo. En los reactivos, Producto. ¿cuántos? 2. 2 electrones. 2, perfecto. Bueno, vamos a los potenciales. Vayan buscando los potenciales. Tomen la tabla que yo les cargué o otra tabla que tengan y me dan. Acá en el ánodo, por simplicidad, me van a dar potenciales de oxidación. Y acá me van a dar potenciales de reducción. Bueno, vayan cantando. Ustedes se van ubicando en la búsqueda de trabajo con las tablas. No, déjame calentarme el té. En el cátodo la de hidrógeno es 0. La de, ¡ay, grande! Eso está bueno. Acá es 0, ya está, ya hemos resuelto esta. Está resuelta, bien. Ahora díganme el resto. El del ánodo, el del agua, es menos 1,23. Fantástico. Bien. La del cátodo en agua es menos 0,82,8. 82,8. Bien, le vamos a poner 83 para simplificar un poco los números. Y en el caso de la última, esta de sulfato a persulfato, Es menos 2,010. 2,0, es menos, dijiste, ¿no? Menos Sí. 2,010. Bueno, acá fíjense ustedes,
entonces yo ahora cuando veo todas las oxidaciones, por eso siempre pienso qué tengo ahí en esa solución, quiénes son susceptibles de oxidarse en el ánodo, quiénes son susceptibles de reducirse en el cátodo. Entonces tengo toda esta lista. Y acá tomo un criterio para determinar, porque acá vamos a utilizar 2 criterios para determinar. Eso es interesante. El primer criterio que tomo para elegir, por ejemplo, en el cátodo, cuál va a ser mi reacción que yo voy a elegir. Yo no voy a calcular ninguna diferencia de potencial. No me interesa. No me interesa la espontaneidad de la reacción o la espontaneidad o la no espontaneidad. No me interesa, porque una reacción en una electrólisis no tiene por qué ser espontánea. Yo estoy provocando la reacción. Ni me interesa la espontaneidad acá, porque sé que no estoy buscando espontaneidad, estoy buscando provocar una reacción redox para que me dé tales o cuales productos, nada más. Entonces, en el cátodo, ¿cuál va a ser la que va a prevalecer? ¿Cuál de las dos hemireacciones tiene más tendencia a producirse? Entonces, analizan los potenciales. Como son 2 reducciones, analizo potenciales de reducción para que sea más simple. Entonces veo cuál de las dos va a tener más tendencia a reducirse. La que tenga el potencial, ¿cuánto? Más alto. A ver, ¿qué es más alto? El 0, Mayor profe. sería, en este caso, el 0. O si no, menos negativo era. Exacto, menos negativo, más positivo. Porque acuérdense que cuando usted ordenaba los números en matemática, ¿no es cierto? Los positivos eran mayores que los negativos. Entonces, el potencial que sea más positivo, menos negativo. En este caso, el 0, obviamente, acá. Este es el que va a prevalecer. Entonces, en el cátodo voy a tener burbujeo. Esa va a ser una observación. Burbujeo. ¿Mm? Bien, en los 2 casos hubiera tenido burbujeo, pero además, si esta reacción, por ejemplo, si la segunda de mi reacción se ocurriera, además de burbujeo, tengo pH ¿cuánto? ¿Qué pH tengo en el cátodo si ocurriera la segunda? ¿Qué pH tendría en los alrededores del cátodo? pH neutro sería. ¡Ay, Jesús! Ah, no. Sí. ¿Y los oxidrilos qué son? Básico, profe. Básico. Claro, tendría que tener un pH básico, pero acá como esta reacción no prevalece, no es que no va a pasar, no prevalece, no predomina. Por ahí si yo quiero que prevalezca, le voy a tener que aumentar mucho el voltaje para que se produzca. ¿Mm? Pero no, a un voltaje normal, digamos a un voltaje adecuado, sin tener que aumentar mucho el voltaje, me va a predominar la que tenga el potencial de reducción más positivo, menos negativo. Profe, una Bien. duda ahí. Sí. Usted dice que no prevalece, pero ¿se realiza de alguna manera pequeña, significativa, digamos? Puede ser. Yo cuando digo que prevalece, ¿qué estoy diciendo? Que predomina. No, Claro. no te estoy diciendo que no va a pasar. Cuidado con eso. Solamente que no la consideramos. Claro, porque es más insignificante, porque ocurre en menor proporción, predomina, por eso hablamos de predominancia, de prevalencia, nada más, prevalece esa sobre la otra. ¿Y cómo lo verifico yo que prevalece, por ejemplo? Porque burbujeo en los 2 casos voy a observar, pero ¿cómo lo verifico? Mido el pH. ¿Cómo puedo medir el pH? ¿Cómo se puede medir el pH? A ver, cuéntenme. ¿Con qué miden el pH? ¿Con un pHímetro? Con un pHímetro. Puede ser, ¿con qué más? Con Con esas indicador. cinquitas. ¿Con qué? ¿Con qué? Con alguna sustancia indicadora. A ver, amplíe, señorita, lo de la sustancia indicadora. ¿A qué le llama sustancia indicadora? Que varía su color de acuerdo al medio en el que se encuentre. Entonces, vamos a ser precisos. Indicador ácido base. ¿Qué indicador ácido base conoce? Una bien sencillita. Una que conoce En todo, titulación, como por ejemplo, se utiliza la fenolftaleína, ¿puede ser? exacto. La fenolftaleína es medio básico. ¿Qué color tiene?
Rosado, creo. Rosado. Entonces, si prevaleciera la segunda reacción, nosotros con una gotita de fenolftaleína nos damos cuenta. ¿Ah? Entonces, ahí está el análisis de la hemireacción que predomina, el tema de las observaciones, el tema de cómo yo puedo detectar que pasa puedo verificar experimentalmente que pasa una cosa y no pasa la otra, por ejemplo. Todo eso va en las preguntas, ¿sí? Y en el ánodo, que está más interesante todavía, ¿cuál de las dos va a prevalecer? El del agua. La del agua. Aún, y ahí entra el concepto que preguntó el compañero, esta va a prevalecer, aún con sobrevoltaje va a prevalecer, no sé por qué se chocó con el cable. Esta es la que va a prevalecer porque tiene el potencial menos negativo o más positivo, ¿sí? En este caso el menos negativo, ¿sí? Aún con sobrevoltaje va a prevalecer. ¿Por qué? Porque este tiene un potencial de oxidación demasiado negativo, muy alto, muy negativo. Y entonces el sobrevoltaje, que en realidad lo que les está diciendo que para que se desprenda oxígeno en el ánodo, otra vez burbujeo, otra vez, ¿sí? Voy a tener que aplicar este voltaje y este teórico que está en la tabla, más una sobretensión, un sobrevoltaje, le voy a tener que agregar un poquito más para que se produzca. Pero aún así, eso que le agrego no llega a superar lo que me va a costar que se descomponga, que el sulfato se oxide a persulfato. Entonces, si bien el sobrevoltaje, el valor de voltaje concreto no aparece en la bibliografía, por lo menos en los libros que manejamos nosotros, no aparece el dato de voltaje exacto, vemos que está entre este y este, entre este valor y este valor. O sea, evidentemente con sobrevoltaje y todo es menor que este, ¿sí? Entonces, por eso es que prevalece la oxidación del agua. ¿Y cómo puedo indicar yo que prevaleció, además del burbujeo? ¿Qué va a pasar en los alrededores del ánodo con el pH? Se va a hacer más ácido. Exacto, acá vamos a tener pH menor que 7. Y acá la fenolftaleína es incolora en medio ácido, ¿sí? Entonces no nos va a servir mucho la fenolftaleína. ¿Con qué podemos detectar ese pH ácido? ¿Con qué podemos detectar? Ya dijeron recién. ¿Con qué podemos detectar el pH ácido? Con un indicador ácido base. A ver, pero uno que no sea la fenolftaleína, ¿no? Porque la fenolftaleína es incolora en medio ácido, no nos diría nada. ¿Qué otra cosa podemos usar? Además de un pH. ¿El rojo de metilo puede ser, profe? Sí, podría ser el rojo de metilo o el naranja de metilo, diría yo mejor, la liantina. El naranja de metilo que se pone, yo no me acuerdo, pero tiene un cambio de color en este momento, no me acuerdo si era amarillo o naranja, pero se detecta rápido el medio ácido. Que es amarillo. Pasa de amarillo y rojo el color. O sea que amarillo es a pH ácido. Rojo. No, rojo Bueno, es el pH ácido. ahí está bueno porque cuando veamos una gotita de liantina o naranja de metilo se va a poner rojo. El naranja de metilo me gusta más que el rojo de metilo, ¿no? Y usamos mucho el naranja de metilo en la parte experimental. Bueno, eso es ahora una cosita más. Eso es, entonces, en este caso, aún con sobrevoltaje, el oxígeno se va a desprender porque la otra oxidación tiene todavía un potencial muchísimo más negativo. Y el sobrevoltaje, evidentemente, está entre esos dos valores. Profe, por eso, igual, sí. Es decir, que el sobrevoltaje sirve para que se termine de producir el oxígeno, digamos. El voltaje no es algo que sirva. El voltaje es algo que ocurre. No sirve para nada. El voltaje está ahí indicándonos que hay algunos gases que, sobre todo el sobrevoltaje, ahí te voy aclarando los puntos, es una sobretensión
más allá del valor teórico del potencial, para que se produzca semirreacción, más allá, y generalmente está asociado, acordate, al desprendimiento de gases. O sea, por ejemplo, oxígeno, hidrógeno, por ejemplo, sobre todo oxígeno e hidrógeno, porque son moléculas que cuesta producir, digamos. Porque para producir oxígeno no es lo mismo, por ejemplo, que reducir un metal de la parte iónica al metal. En el caso de un gas, yo tengo que no solamente producir oxígeno atómico, sino unirlo a otro oxígeno atómico en un doble enlace, que es un enlace relativamente fuerte. Entonces, me cuesta producir eso y eso se ve en el sobrevoltaje. Y también depende no solamente de que si se desprenden gases, sino también del electrodo. Porque, por ejemplo, la mayor parte de los electrodos inertes, a ver, ¿cuáles electrodos son inertes? Hágame la lista de electrodos inertes. Platino. Platino, grafito. Carbono. Bien, platino, ojo que no siempre son inertes en todas las circunstancias, ¿no? El platino siempre es inerte, el grafito. El oro. El grafito no siempre. Y el oro, mira, el oro no se usa generalmente como electrodo, no se oxida igual que el platino, pero lo que sucede con el oro, que es bastante blando, o sea, es caro, caro, que Dios me libre. El platino también es muy caro, pero da mejor prestación el platino que el oro, por ejemplo. Es estructuralmente es más fuerte que el oro es muy blando. Entonces, además de caro, el platino es caro, pero es mejor, digamos, más compacto que el oro. ¿Qué otro más? El hierro en el cátodo. El hierro como cátodo, y solo como cátodo. El hierro puede ser, aquí también hay que agregar algo que es importante que lo recuerden. El hierro o acero, que es una aleación de hierro. Acuérdense de eso, que el acero es una aleación del hierro. El hierro y acero, como cátodo. Solo como cátodo es inerte. ¿Qué otro electrodo inerte hay? De mercurio puede ser, El profe. mercurio, casi te diría que es un metal noble el mercurio. Bueno, todos estos son inertes, todos estos, por ejemplo, son inertes, ¿sí? Entonces, el hierro no cuenta en esta oxidación, porque como la oxidación se produce en el ánodo y el hierro solo puedo utilizarlo como cátodo, no va. Pero, por ejemplo, el platino y el grafito tienen sobretensión con el oxígeno. Y el mercurio tiene sobretensión o sobrevoltaje, es lo mismo porque son dos términos sinónimos, con el hidrógeno. ¿Sí? Eso es. En realidad, como le digo, el sobretensión no sirve para nada, simplemente que se nos aparece el problema cuando queremos desprender un gas. O sea, implica un mayor voltaje que el teórico, para que se produzca oxígeno o se produzca hidrógeno cuando utilizamos esos electrodos. Eso es todo. Sobrevoltaje no sirve para nada. No, va a molestar, nomás sirve. Nada más. Profe, una última duda ahí. Es algo que ocurre, digamos. Comparando Sí. esas dos Pero ecuaciones sí. que teníamos, ¿no? Usted Sí. me dice que está entre -2, que era lo del anión sulfato, al anión peróxido y sulfato, y lo del agua cuando se oxidaba era -1,23. Usted me dice que el sobrevoltaje está entre esos dos. Y usted... Claro, porque a pesar del sobrevoltaje que requiero yo para producir oxígeno, no se llega a oxidar el sulfato a persulfato. No, pero hay una cosa con el tema de los signos. Si el sobrevoltaje sería un poquito más que el voltaje, entonces tendría que ser si la oxidación del agua a oxígeno es -1,23, tendría que ser un poco más cerca del cero. Pero yo cuando analicé el sobrevoltaje te conviene tomar módulo, porque estás hablando de cantidad de voltaje que te va a costar para que se desprenda. Toma el módulo. Bien, gracias, profe. Bien. ¿Profe?
Y después, sí, y Y después de forma experimental, más o menos, ¿cuánto es ese sobrevoltaje no se que sabe se porque no aumenta? está en la bibliografía, por lo menos en la bibliografía que nosotros manejamos. Ojo que no sé si está en otra, ¿eh? No sé, yo te digo las que nosotros manejamos. En el caso, Pero ojo, ¿no? ¿Quién está hablando ahí? no, soy Silvia. Te Silvia. quería comentar que en los libros de química general, en la ecuación del agua que libera oxígeno en medio ácido, dice que el sobrevoltaje, por ejemplo, pasa de menos 1,23 a menos 1,6. Eso en los Mira, libros de ahí, química general. o sea, tenés el dato ese, me parece bárbaro. Sí, Ah, sí, gracias, Entonces, profe. el sobrevoltaje va desde, me has dicho, de menos 1,23. a menos 1,6. O sea, ellos nombran como con sobrevoltaje menos 1,6. Claro, ¿ves? Y por eso es que a pesar de que este es muy negativo, igual se desprende oxígeno acá. Porque este aún es más negativo todavía que 1,6. ¿Ves? Por eso es que si está en estos valores, ay, qué bueno, mira, ahí tenemos un dato importante. ¿Eh? Si va desde menos 1,23 a 1,6, este nunca se va a producir, por eso que igual prevalece la oxidación del agua. ¿Ves? Ahí ya nos dio un dato certero. ¿Ah? Yo no lo conocía, sinceramente, pero lo analizaba así, o sea, sé que es mayor que este teórico, pero debe ser menor que el otro. Y menos 1, bueno, menos 1,6. Lo que pasa es que cuando hablamos de sobrevoltaje conviene trabajar en módulo, ¿entienden? Entonces, tomando los datos que dice la profesora acá, la sobretensión la vamos a tomar en módulo, porque es lo que nos cuesta a nosotros poner de voltaje, sería entonces el módulo sería menos 1,23 menos 1,6, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí está en este rango, es un rango de voltaje. Bueno, no sé si se pone unidades ya con el módulo, ¿no? Afuera del módulo debe ser. Ahí tenés un rango, ahí ya tienen una idea más clara, ya que siempre es bueno tener valores, ¿no? Ahí tenés, y por eso es que no se oxida el sulfato a persulfato, porque es aún mayor todavía lo que me cuesta que se oxide el sulfato a persulfato. Miren cómo interesante los aportes se puede... ¿Uno de los dos no debería ser positivo? ¿Cómo? Uno de los dos no debería ser positivo porque nos iríamos a 2, pero estamos tómalo en módulo. Si lo tomas en módulo, tomemos en módulo por separado. Esto va a ser en módulo 1,23 y menos 1,6 en módulo es 1,6. Entonces, esta diferencia en este rango, un voltaje que vaya de 1,23, el sobrevoltaje va de 1,23 a 1,6. O sea que si vos en la tabla encontraste que era 1,23 módulo, ¿no? Te iba a costar desprender oxígeno del agua, pero en realidad no te va a costar 1,23, te va a costar 1,6. ¿Entendés? Sí. Esa es la cuestión. Pero además... Por el tema de que iba a quedar menos 2,83, que iba a ser más alto que el otro. Y bueno, supone, es que es que la cuestión en un rango no es cuestión de... Cuando hablas de un rango de valores, no tenés que sumarlo ni restarlo, sino decir, bueno, en este intervalo de voltaje, en esto, claro, yo tengo el sobrevoltaje. Ah, claro. Sí, ya entendí, profesor. Bien, bueno, y es para gases, ¿no? Generalmente ocurre con gases. El mercurio tiene una sobretensión, ahora ya no sé el caso de mercurio, ¿no? Esto es el caso de platino, grafito, óxido de titanio también acá, por ejemplo. Podemos ubicar como electrodo inerte, esto me estaba acordando, el óxido de titanio. También se utiliza como electrodo inerte, también produce sobretensión con el oxígeno. Sobretensión con el oxígeno, el óxido de titanio. No sé por qué quedó esto negativo acá. No sé si está claro lo de sobrevoltaje. ¿Hay más preguntas?
y tienen que analizar cada electrólisis en particular. No empiecen a querer mecanizarse con la cuestión. Yo ahí le estaba diciendo, el caso del cloruro de sodio, una solución acuosa de cloruro de sodio, miren cómo les remarco. En el caso de la solución acuosa de cloruro de sodio, yo también voy a tener en el ánodo oxidaciones, y fíjense acá, cuando yo analizo las oxidaciones que hay en el ánodo, aplico los mismos criterios. El criterio de el potencial, o sea, aquí va a ser cloruro que se oxide a cloro, ¿sí? O bien el agua que se oxide a oxígeno, como ustedes vieron recién. Bien, y acá los potenciales, ¿cuáles son? A ver, potenciales de oxidación. Vimos que era menos 1,23 y va a tener sobrevoltaje. Más sobrevoltaje. Bien, y en el caso del cloro, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el caso del cloro? Más 1,36. El potencial de oxidación. Menos. Sí, Menos 36. 1,36. Bueno, aquí fíjense, si lo analizamos, vemos esto. ¿Cuál es la reacción que prevalece? Con lo que vimos hasta ahora, ¿no? ¿Cuál? La del agua, por lo de los sobrevoltajes. La del agua, dice, ¿no? Bueno, dijimos recién que el sobrevoltaje puede, o sea, el voltaje total puede llegar hasta menos 1,6. Todo este valor, el valor teórico más el sobrevoltaje, llega a 1,6. ¿Cuál va a prevalecer entonces? La del agua. No. Cloro. Con el sobrevoltaje, el del cloro. Claro, pues, justamente acá tenés que ver las dos cosas. Acá tenés que ver el potencial y el sobrevoltaje. Porque generalmente vamos a utilizar ánodos de grafito. De grafito o de coque, o de grafito, que es más barato que el platino. Entonces vamos a tener sobrevoltaje. Y el sobrevoltaje acá, si yo estoy mirando, miren que ya nos ha dado el dato la profesora para ordenarnos. Fíjense que todo esto, el valor teórico más el sobrevoltaje, llega a 1,6 voltios o más. Puede ser más en realidad, ¿no? Porque es 1,23 teórico más el sobrevoltaje, que puede llegar a 1,6, o sea que es más todavía. Esto es más. Puede llegar a ser más. Entonces, esto que me está costando a mí oxidar al agua, me está costando oxidar más el agua que el cloruro de cloro. Por eso prevalece. ¿Y cómo sé yo, por ejemplo, cómo verifico experimentalmente? Porque todos son incoloros acá. ¿Cómo verifico experimentalmente? Porque acá fíjense que hay un gas que es cloro y un gas que es oxígeno. ¿Cómo verificaría yo que se está produciendo cloro? Experimentalmente, ¿no? ¿Cómo verificaría? Profe, yo no sé la del cloro, pero bueno, en el oxígeno en este caso no ocurre, pero en el oxígeno podría ser acercándole un fósforo y si hace explosiones porque hay Sí, oxígeno, digamos, se produce oxígeno. está bueno, esa es una alternativa. Y si yo le acerco el fósforo, el problema, ojo ahí, ¿no? Vamos a decir una cosa, vamos a aclararlo tanto. Desde el punto de vista experimental, esto está ocurriendo en solución acuosa. Entonces, para que ese ensayo, que no está mal, se dé, yo lo tengo que capturar al oxígeno, llenar un tubo con oxígeno, que eso se puede hacer en el laboratorio, llenarlo con oxígeno y ahí acercarle el fuego, porque mientras el oxígeno esté disuelto no te va a reaccionar con un fósforo. Claro, sí, pero se O lo sea, saca con un tubito, claro, con tenés un que Erlenmeyer con extraerlo. con Sí, una sí. cosita y no sé cómo se dice eso. No, lo que se hace en
en un cristalizador se pone un tubo invertido, ¿sí? Se pone un tubo invertido. Entonces, el oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a ir, esto está lleno de agua primero, ¿no? Entonces, el oxígeno con las burbujitas, ¿qué va a pasar? Con el tiempo, por el principio de la impenetrabilidad de la materia, ¿qué va a pasar? Todo esto está con agua. Se va a ir bajando el nivel del agua y esto se va a llenar de oxígeno. Hasta que se llene completo el tubo de oxígeno. ¿Sí? Esto está todo con oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Lo saco rápidamente y le acerco la llama. Ahí, recién ahí. Podría hacer la prueba que vos estás haciendo. ¿Ah? Ese es un ensayo para generar gases, ¿viste? Para capturar gases que se van generando. Eso se hace. Pero en este caso, ¿qué es lo que veríamos? Que no se llena ninguno, porque no prevalece la reacción. Lo que se va a llenar es de cloro, pero el cloro es distinto al oxígeno, porque si bien es un gas más pesado que el oxígeno. Y tiene un cierto color amarillento y tiene olor. Se percibe rápidamente, ¿sí? Da un olor característico. O sea, por eso es que lo vamos a notar rápidamente. ¿Cuál es la reacción que prevalece? Porque nos vamos a empezar a sentir olor a lavandina. Vamos a ver qué es ese olor a lavandina, ¿no? Porque no es cloro, ¿no? Es un producto de una reacción de cloro. Pero cuando se produce cloro en una solución acuosa, el olor a lavandina enseguida se percibe, ¿sí? Y ahí se determina. Acá lo estábamos viendo, el voltaje, entonces si el sobrevoltaje está entre menos 1,23 y menos 1,6, se va a tener que sumar a este negativo, se va a sumar a este voltaje de oxidación del agua, no se va a producir en este caso. En este caso se va a producir cloro. Y de hecho es así, porque el olor enseguida se identifica en la electrólisis, ¿sí? Bien, hasta acá está más o menos claro. Hay que estudiar. Yo les digo, les hablo, me gasto un poco la lengua, pero tienen que estudiar. Tienen que estudiar, revisen la bibliografía, por ejemplo, el Chan tiene muy bien la electrólisis de soluciones acuosas de los haluros, de cloruro de potasio, de cloruro de sodio, por ejemplo, la tiene completa y la tiene explicada, el Chan. El Petrucci también. El Petrucci explica exactamente, como les dije yo, qué es el sobrevoltaje. Están mis videos, están mis explicaciones, están sus preguntas, o sea que está el material para consultar. Yo les recuerdo a los estudiantes que ellos vieron este tema en química general, no es un tema raro. Ahí lo vieron como electrólisis competitiva. Y sobre el voltaje te mandé una foto donde está el valor del sobrevoltaje, eso del libro Reboiras. Claro. Entonces, los chicos recuerden que este tema ya fue visto en general. Ahora, Silvia, yo lo que veo todos los años que no lo tienen. Sí. Eso verifico y compruebo año tras año. O sea, a mí me llama muchísimo la atención porque les exigen y son evaluados en estos temas y llegan a esta materia como si no lo hubieran visto nunca. Y porque sí, fíjate que se olvidan hasta estequiometría. Claro, sí, hay problemas con estequiometría, o sea que tampoco lo tienen. No todos, no, obviamente, hay gente que la tiene bien, pero hay gente que no. Hay gente que no. Y yo digo, por eso te digo, hay que revisar esto de los conocimientos previos, qué es lo que ellos han comprendido, porque a veces estudian de memoria, hay mucha memoria en juego y poco razonamiento. Y entonces, pero no es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de cómo también uno lo encara. Y a veces te cuesta mucho más tiempo trabajar temas, detalles. Mira vos, yo tengo la voz rota, pero igual intento y trato. No es que lo consigo siempre, ¿no? No crean. A veces lo consigo, a veces no lo consigo. Pero intento, o sea, también depende de eso, ¿no? De cómo vos encarás eso. Porque el chico busca la más rápida forma de aprender, de memoria, de zafar, aprobar y zafamos y llegamos a la otra materia. Y entonces, ¿qué pasa? La otra materia vuelve a exigir lo mismo y estamos en el punto de partida.
Eso es lo que yo veo. Tal vez dependa de cómo se encare. Siempre aprender razonando cuesta más que aprender de memoria. Totalmente. La meta es aprender para aprobar, Claro, no es aprobar. claro. ¿Sí? Entonces, Aprendo y como consecuencia apruebo. exacto. ¿Entendés? Entonces, bueno, y en ese camino, en ese trámite, hay veces hay cosas que quedan bien y otras que quedan más o menos. Nos ha pasado a todos, ¿no? Miren que yo soy, la edad que tengo, era muchísimo peor para mí la enseñanza en mi época porque era enciclopedista. Y lo que importaba era la cantidad de datos que podías reunir dentro de la cabeza. Y vos ves que los chicos ahora no son así. No les interesa eso, porque obvio saben que los datos están en todos lados, que no vale la pena aprender tantos datos. Sino lo que sí es importante es que vos aprendas los mecanismos, los porqués, los significados, ese tipo de cosas es más importante. Porque el dato, por eso les hago que consulte el dato potencial. Yo ya me los conozco a los datos potenciales, pero yo quiero que hagan ese ejercicio de ver, de buscar la información en el lugar correcto y ese tipo de cuestiones. Y yo pues, de memoria, porque a nosotros nos enseñaban todo de memoria, esa era la verdad. Yo tuve que desaprender cosas para volver a aprender, para poder razonar mejor y poder transmitir mejor. Pero esas cosas pasan. No sé Pero imagínate que nosotros siendo alumnos nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a tomar clases desde nuestras casas. Sí. Y hay algunos alumnos, hablo por mi hija, toma clases desde la cama. Claro. Y entonces era algo impensable. Claro. Que demos clases así. Exacto. Así que bueno, nos tocó esta época y acá estamos. Acá estamos, intentando salir adelante. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Otra consulta? ¿Alguna cosa que ha quedado? Esta clase de consulta es con ese objetivo. Profe, con respecto a la nomenclatura, ¿puede ser una consulta? Eso te iba a preguntar, mira, me ha venido muy bien. Yo no sé si vos viste, a ver si sirvió, porque no sirvió de nada. Yo cargué un libro, que es el Angelici, se los cargué en el grupo, que es incluso les di también, le indiqué que para abrir el libro tenían que bajar un programa, el de JBU. ¿Alguno lo bajó? ¿Alguno que le interese la parte esa? Yo sí lo tengo, profe. ¿Lo tenés vos? ¿Lo bajaste? PDF, si sí, lo tengo en PDF si lo quieren. Ay, bueno, ¿por qué no lo compartí? Para que no tengamos que bajar el programa de JBU. Bueno, ahí lo comparto en el grupo, lo comparto directamente. Por favor, para eso es el grupo. Entonces, ahí te contesto, Rodrigo. Ese libro es el único libro que encontré yo que tiene formulación y nomenclatura. Todos nuestros libros, los que nosotros usamos este año, no tienen nada de formulación y nomenclatura. O tendrán muy poquito y muy aislado. Ya los libros de tu segunda química no tienen eso. Ese libro que yo compartí, que Moyano dice que gracias a Dios este chico lo tiene en PDF y nos lo va a compartir, es el único. Yo lo único que les aclaro es que con el tema del fósforo, ¿no? Porque el fósforo es tetratómico, por eso estoy haciendo de nuevo los videos de los oxoácidos del fósforo. Eso sí lo estoy haciendo yo a los videos. Y se los voy a compartir en la plataforma, porque yo ya había hecho los videos, no sé por qué tengo que volver a hacer, pero bueno, ya había hecho los videos, pero resulta que YouTube o la plataforma me borra videos. Ya lo descubrí. El año pasado me borró el video de grupo 4 y este año me está borrando el video de los oxoácidos del fósforo. Entonces, esa es la información que te podemos brindar. ¿Será que tenés cierto límite para los videos y te empieza a borrar algunos otros cuando cargas los nuevos? Sí. Cuidado con eso, ¿no? Hay que ir revisando. Porque yo, claro, yo cargo los videos, ay, todo muy contenta, me voy feliz, y después me salen los alumnos, que el video no está, que no lo puedo bajar, y yo me quiero tirar de los pelos directamente. Sí, yo también entré a ver los videos, porque ¿por qué no lo ven? Tampoco claro, lo podía ver. Los habían borrado. Claro, los borra los videos. ¿Y habría la posibilidad que te abras otro canal? ¿Otro Mónica canal 1, Mónica 2, claro, porque capaz
esto lo hablo desde la ignorancia, la verdad que no lo sé. Que esté Capaz que tenía una saturado. cierta cantidad, podés poner, y llegado Ah, el cupo, agregás uno y te borra uno. Entonces claro. por ahí abriste otro canal, porque si no vos crees que lo tenía el video y se borró. Bueno, a ver, yo voy a intentar, no es mala idea, ¿eh? Bueno, ¿ves? Profe, lo que usted tiene que hacer es, Sí. cuando usted sube los videos, poner su Mm, canal privado o el video privado. Y sí. de ahí recién compartir el link. Ahí no se lo van a borrar. Pero Ah, si usted mira. se lo pone público, puede ser muchas veces que YouTube evalúa o lo ve, a veces por los nombres o por las formas, Sí. o por X razón te lo borra. Pero Ah, usted o cuando sea, lo pone privado y lo bien. comparte, ahí no se lo van a borrar. Ah, mira, bueno, Claro, no es eso que lo voy a tengan, no es que anotar tengan porque link. eso lo voy a tener en cuenta. Bueno, gracias por la información. Bueno, para esto es la clase entonces. ¿Alguna cosita más que quieran consultar? Profe, yo me acuerdo de la última clase, usted había Sí. dicho algo sobre el fluoruro de litio. No pude Ah, escuchar muy bien de la solubilidad. claro, yo lo que le estaba diciendo cuando hablábamos de soluciones de electrolitos, yo le decía, si hay ejemplos de soluciones de electrolitos alcalinos. Entonces, ejemplo, yo les pedía esto. Ejemplos de aluros alcalinos, o sea, de sales, aluros alcalinos. Aluros alcalinos. Entonces empezaron a decir cloruro de sodio, alguien dijo ioduro de potasio, hay un chico que dijo fluoruro de cesio, ¿ves? Es el anión o sea, el halógeno, el anión del halógeno, aluro, con el catión del metal alcalino. Todas estas sales tienen particularidad, son obviamente electrolitos fuertes y son solubles, salvo había uno que se llamaba fluoruro de litio. Este lo marco, porque este es un aluro alcalino, pero a diferencia de los otros, es insoluble y eso lo tenemos que analizar también. Es insoluble. Eso es lo que yo marqué, que esa es la diferencialidad que tenía esta sal, ¿entendés? Que esta no es soluble, este es un precipitado. O sea, tiene un KPS, todo lo característico de las sales insolubles. Eso es lo que yo dije. Ah, claro, profe. Es que se me había cortado justo en esa clase y me había quedado la Claro, duda. eso es lo que yo dije. Que era insoluble. Después vamos a analizar por qué, obviamente. Acá nada va a quedar, vamos a tratar que nada quede sin por qué. Si no, no vamos a entender nada. Esa es la cuestión. Otra preguntita. Hay otra preguntita. O les hago yo preguntas. Ah, mire qué bonito. Ay, me Profe, encanta. en el anión peróxido y sulfato, ¿por Sí. qué peróxido, digamos? Va, es que en Eso general, yo creo que vos me lo has preguntado sí, me sería más parece que como vos vos sos, ¿no? El que ha preguntado por. Y explicarlo, bueno, ¿no? son esas cosas que son medio pompreposqui, como decía una compañera que yo tenía cuando estudiaba, cuando era estudiante, decía cuando hay algo de prepo. Cuando uno saca, ¿cómo saca el número de oxidación del azufre perdón, este es 8, en este anión persulfato? ¿Cómo saca el número de oxidación? Y haría, en ese Pero, caso, peroxidisulfato es. ¿Cómo saca? Díganme mientras yo corrijo el nombre. No sé, ¿Cómo lo por saco? el número de Peroxi. oxígeno más la carga eléctrica. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo sacás vos? A ver, no, dame la fórmula, porque había una formulita. Sabíamos que el oxígeno es -2, por ejemplo. sería 8 por menos 2 8 por -2 por 2, más más 2 por X 2 por X igual a igual a menos 2. -2. Entonces, Claro. cuando hacíamos esto, ¿qué nos quedaba? Esta formulita, esta ecuación tan sencillita, nos queda, uy, Jesús, es que mi mente es más rápida que lo que trabaja la
la computadora. O soy atropellada en realidad. Esto me da más 7. Entonces, esto, acordate, el número de oxidación se saca así, se calcula teniendo ya un número de oxidación asignado en la regla jerárquica, que es -2. Al oxígeno le asignan en la regla jerárquica de asignación de números de oxidación 0 para el estado elemental, -2 en la mayoría de los casos, -1 para los peróxidos y -1,5 para los superóxidos y +2 para con el fluoruro, cuando se mezcla con el flúor, perdón. ¿Sí? Esas son asignaciones y en base a esto calculo yo un número. ¿Entendés? Entonces son numeritos asignados para cerrar, digamos, para poder ir analizando, por ejemplo, en una reacción redox cómo varía ese número de oxidación asignado. Es una asignación. Otra cuestión distinta es el nombre. ¿Qué significa este nombre? Son dos cuestiones diferentes. Este nombre y todos los nombres que comiencen con perox significa que en la estructura tenés que desarrollar la estructura de Lewis, la famosa estructura de Lewis. Decime cuántos electrones tiene el azufre en el último nivel. Para hacer la estructura de Lewis. 6, profe. 6, bien. 6. Entonces yo voy a... Acá vamos a hacer así, ¿sí? Entonces, yo voy a... los dos azufres son iguales, ¿no? Son simétricos. Lo que le pasa a uno le pasa al otro. Entonces, este se combina con un oxígeno, con un enlace simple, y este oxígeno se combina con otro oxígeno con un enlace simple. Me parece que algo ha pasado con la conexión. ¿Alguien se desconectó acá por el ruidito? ¿O están todos? No, profe, ¿Se desconectó alguien? pero llegó alguien. No, profe. Ah, un mensaje. Perdón, sigo. Perdón, sigo entonces. Entonces se va formando de esta manera, ¿eh? Entonces aquí el oxígeno, se va a combinar con otro oxígeno acá, que tiene una carga negativa, un anión. Y acá con otro oxígeno que tiene una carga negativa. Y acá otro oxígeno, y este va a ser una unión dativa. Una unión dativa o coordinada, como quieran llamarle, pues son sinónimos, ¿sí? Y aquí nos va a faltar otro oxígeno, porque son 8, imagínense, hay que sacar 8 de algún lado. Entonces, aquí se borró mala cuestión. Se borraron estos. El oxígeno, al igual que el azufre, tiene 6, ¿es cierto? Y acá hay otra unión coordinada. Y acá hay otra unión coordinada. Entonces, esto acá lo que está mostrando es que cuando yo voy a plantear, ahí ya me quedé sin pisar. Cuando yo voy a plantear las líneas de enlace, me va a quedar azufre, oxígeno, oxígeno, azufre. A esto le llamo peroxi, por eso se llama peroxi, porque tiene una unión simple. Entonces, una cosa es la asignación de números, de los números totales, porque ahí yo tomo que todos los oxígenos son -2, y está bien porque así sale, ¿no? Y otra es la unión química, cómo es la unión al interior de la molécula. ¿Entendés? Son dos cosas diferentes. Por eso es que estos oxígenos no hay ninguno con -1, ninguno tiene asignado el número de oxidación -1, a pesar de que es un peróxido. Pero es un peróxido por este enlace. Eso.
Ah, bien, profe, muchas gracias. Sí, Por ese porque, por enlace. ejemplo, en el peróxido de hidrógeno, ahí se tenían -1, digamos, los Entonces son oxígenos. dos cosas distintas. Lamentablemente Sí. no se condicen, o sea, no hay una conexión entre eso y lo otro. Eso es lo que pasa. Pero se llama peróxido y sulfato, digamos. Esta unión simple, oxígeno-oxígeno, unión simple. Esto es lo que me dice que es peróxido. Por eso les digo, hay cosas así en inorgánica. Y ustedes están viendo esta parte de inorgánica, pero también van a ver química de coordinación, no sé si llegaremos a radioquímica, Dios nos ayude, y química orgánica. Orgánica tienen que irse por lo menos con los fundamentos, por lo menos. Es hasta ahí que yo les puedo decir. Se puede investigar más, evidentemente, ¿no? Se puede investigar más sobre el anión persulfato, entrar en algún paper o algo así que estudie, y sobre todo estudie el enlace, los enlaces, porque no cualquier paper, tiene que ser uno que estudie los enlaces. Porque ese persulfato es re importante, ¿no? Porque es intermediario de la obtención de agua oxigenada en la industria. Así que lo van a volver a ver, ¿eh? No es la primera vez que lo ven, ¿eh? Cuando veamos la obtención industrial va a volver a aparecer el anión peróxido, ¿no? Así que es importante que lo sepa. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Dónde lo guardé? En la otra consulta yo había explicado lo del puente salino. Me acuerdo que era una duda que tenían ustedes. Después el tema de la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst, por favor, nada de cambiar el logaritmo, manejen bien la deducción de la ecuación de Nernst, porque es muy importante. Como siempre se piden deducciones de fórmulas, a la mayoría de las fórmulas las deducimos. A la gran mayoría se deducen, no se ponen directamente la fórmula, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones tienen que manejarlo bien, ¿eh? Después el concepto de oxidante, reductor. Y para esta parte ya tienen que manejar la formulación y nomenclatura así. Porque una de las cosas que siempre se ve, por ejemplo, en las evaluaciones, es colocar una reacción con los nombres. Y ustedes interpretarla con fórmulas para poder plantear la ecuación y poder hacer la igualación con el método del ion-electrón. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta. O sea, nosotros acá aplicamos cosas de química general y aprendemos cosas nuevas, ¿sí? Pero aplicamos mucho de química general. Así que tiene que estar, eso tiene que estar. Lo que recuerdo que siempre me comentáis que en los parciales cometen errores de calcular mal la masa molar. Sí, calculan mal la masa molar. Es una cosa que no entendemos bien qué pasa. No entendemos bien qué pasa. Y además hay compuestos que no hay manera que salgan bien. A ver, yo les pregunto, mándenme la foto de este compuesto. Y me lo escriben mal encima también, que es importantísimo para el tema de aguas duras. Hidrógeno, a ver, quiero que me escriban esta fórmula, porque siempre tenemos despioles con esta. Hidrógeno, carbonato de calcio. Esto está según la nomenclatura de Stock. Según la nomenclatura tradicional se llama carbonato ácido de calcio. Bueno, manden las fotos. Vamos a ver cómo está la fórmula esa. Bien, Sarabia la escribió bien. A ver el resto. Camila Albarracín la vas a tener que revisar.
¿Cómo se forma esta sal? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo se forma la sal? Vayan cantando. ¿A partir de qué? A ver, otra foto. Faltan fotos para mandar. ¿Cómo se forma esta sal? El ácido Es- carbónico más el Así, hidróxido de calcio. Bueno, formulación, vuelvo a aclarar. No es que necesariamente se forma. Esta sí puede ser que sí se forme por esta vía, ¿no? Hay algunas sales que no se forman exactamente con la base y el ácido. Bueno, carbonato ácido, cómo se va a formular? Yo tengo el calcio. Carbonato ácido, tengo el carbonato. Con hidrógeno. Es la Hidrógeno. primera disposición. Bien, y ahí queda, Más agua. no, falta algo. Le falta el 2, digamos, entre paréntesis. Claro, exacto, porque el calcio tiene Ah, dos sí, cargas positivas. Y Claro. el ácido carbónico, si bien es un ácido débil, se disocia. Y en este caso se disocia parcialmente. Y este anión carbonato ácido tiene una sola carga negativa y el calcio tiene dos, o sea que esto va así. ¿Mm? Eso va así, ¿sí? Bien, y entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay acá? ¿Ve? Este es el anión carbonato ácido. Hay alguien que ingresó carbonato ácido o como dice Stock, el anión hidrógeno carbonato. Yo le voy a decir cómo me lo ponían los parciales y a mí me daba ataque de nervios directamente. Según Stock, se llama anión hidrógeno carbonato. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuántas moléculas de agua? No me han dicho. 2. 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. ¿Sí? Este es muy importante. ¿Por qué? Porque esa sal es la responsable de la dureza temporal. Así que nosotros usamos ese compuesto millones de veces. ¿Sí? Lo usamos mucho. Y entonces, ¿qué me decían a mí? Yo decía, bueno, a ver, ¿cuál es la composición de iones, digamos, de una muestra de agua dura, dureza temporal? Me decían, hidrógeno y carbonato. Me quería dar un ataque. Hidrógeno, carbonato, ese es el anión. Por supuesto, el anión y el catión calcio, 2 más, magnesio, 2 más, sí, no. Hidrógeno y carbonato me ponen. ¡Ay, está mal otra vez! ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tener cuidado, porque el hidrógeno carbonato, esa nomenclatura es de Stock, no es de nomenclatura tradicional. La tradicional es carbonato ácido. De todas maneras, vale lo que dije yo en cuanto a la reacción de neutralización. Acá tiene que haber un 2, ¿sí? Bueno, esa era una de las cosas que tanto habíamos encontrado problemas. Después, por ejemplo, cuando armábamos una pila, ¿no? A ver, yo les digo, yo tengo una pila que tiene aluminio, metal aluminio, después tengo cobre, después tengo una solución de ion cobre 2 más y una solución de aluminio 3 más. ¿Cómo se arma la pila esa? Con ese conjunto de soluciones y metales. A ver, díganme. Armemos una pila con esto. ¿Qué es lo que necesitamos? A ver, ¿qué necesitamos? Que la reacción sea espontánea. Bien, entonces cuénteme cómo va a ser espontánea. ¿Cómo vamos a hacer que sea espontánea? comparando los potenciales. Bueno, a ver, compárelo, deme los potenciales primero, si no podés comparar.
el potencial del aluminio, Sí. ¿Qué potencial me va a dar? el de reducción, Bueno, es menos Es, 1,67. ese se tendría que oxidar, profe, para que la diferencia dé positiva. ay, mire usted, está muy bien lo que dice. Bueno, es esto, ¿no? Y el otro potencial, ¿cuál es el que le falta? El otro sería max 0,34. ¿Cómo, perdón? ¿El otro cuál sería? El anión cobre. Cobre 2 más 2 electrones, da Ahora cobre sí, metálico. cobre, claro, el metal. Cobre 2 más 2 electrones, bien, Camila. Cobre Y 0, potencial el de reducción. potencial 0,336. Bien, le voy a poner 4. Ahí está. 34, sí. Bueno, Y el ahora con esto, ¿qué aluminio me habría dicen? que invertirlo. 77 era. Ah, entonces quiere decir que el aluminio va a ser ¿quién? ¿Qué electrodo va a ser? El ánodo. El ánodo, exacto. Entonces, cuando yo haga la notación de pilas, al ánodo lo voy a colocar porque tiene un potencial de reducción negativo, o sea que tiene tendencia a oxidarse. Entonces, más tendencia que el cobre. El cobre tiene, como tiene un potencial de reducción positivo, tiene tendencia a lo contrario. Entonces, aluminio sigue la notación, ahora pongo una línea, porque el aluminio es sólido, ¿sí? Y después, ¿qué sigue después de esta línea? Que me separa la sustancia de diferente estado de agregación. El cobre 2 ¿Qué más. pongo yo? El anión cobre 2 más. No, estoy relatando, estoy empezando a describir la hemicelda del ánodo. ¿Qué sigue después? El catión aluminio 3 más. Catión, aluminio 3 más, ¿sí? Vamos a considerar que está en condiciones estándar. Después, ¿qué sigue? ¿Qué más necesito? El puente salino. Un puente salino o alguien que haga la función exacta del puente salino que conocemos nosotros y describimos y estudiamos y todo eso. Doble raya indica puente salino. Después sigo describiendo ahora la hemicelda del cátodo. El catión cobre 2 más. Catión cobre 2 más, 1 molar. Y al final, porque te está en solución acuosa, ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué coloco? El cobre. Cobre, ¿qué cobre? Cobre 0, cobre 2 más, ¿qué cobre? Cobre 0. Cobre 0. Entonces, este es el ánodo, siguiendo las convenciones, es el electrodo de la izquierda y siguiendo las convenciones, el electrodo de la derecha. ¿Sí? Entonces, los signos de los electrodos, a ver, díganme. El ánodo negativo y el cátodo Negativo. positivo. ¿Por qué negativo el ánodo? Que no es una electrolicidad. No, tengo una pila, ojo, yo quiero energía eléctrica, quiero Claro, hacer funcionar algo. dije que no era una electrólisis nada más. Que no. ¿Ah? Si es una pila, ¿por qué negativo el ánodo? ¿Por qué la fuente de carga negativa, profe? Muy bien, Aramayo. Exacto, es la fuente de carga. ¿Y por qué la fuente de carga negativa, Porque Aramayo? de ahí salen los electrones. Claro, Al cátodo. exacto, es ahí donde se van a producir los electrones, es la carga negativa, eso es por convención por convención de los químicos, sí, esta es la reacción de oxidación en el ánodo. Y en el cátodo, entonces, que es positivo, ¿por qué es positivo? Porque le damos, es una convención, ¿no? Porque es positivo. Porque será positivo el cátodo, entonces, en la pila. Porque ahí van, o sea, ahí están los cationes y atraen, digamos, a los electrones. Claro, van a atraer a los electrones. ¿Por qué? Porque en el cátodo se produce la reducción. Entonces, ahí atrae, para atraer una carga negativa, entonces por eso se considera que como atrae la carga negativa, convención es positivo. Entonces, de ahí tenemos la reacción global. Para la reacción global, ¿qué necesito? Yo voy colocando, ustedes me dirán qué necesito para obtener la correcta reacción global. Hay que multiplicar, ¿no? Multiplicar por 2 la oxidación y por 3 la
reducción. Exactamente. Por 3. Entonces, esto va a ser por 3, esto va a ser por 2, esto va a ser por 3 y esto va a ser por 2. ¿Sí? Y ahí ya tengo el balance de carga global. Bien. Entonces, para ahora quiero deducir la ecuación de Nernst. Vamos a hacer la deducción de la ecuación de Nernst. Bien, la voy a deducir como los potenciales de reducción son los que me da la tabla, yo voy a utilizar esos. Y voy a trabajar con las dos en mis reacciones de reducción. Entonces, ¿cómo será la expresión de Nernst para esta mi reacción y para esta mi reacción? Van cantando. Y yo escribo. ¿Cómo serán las mis reacciones? A ver la expresión de la ecuación de Nernst. A ver, cuéntenme, chicos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Han dicho algo? Yo me he ido a calentar un poco el té. ¿Cómo es la ecuación de Nernst? Sería igual al potencial, o sea, el potencial igual al potencial de la oxidación en ese caso. El potencial, no, estamos hablando, siempre vamos a tomar potenciales de reducción. Ah, bien, de reducción. Porque son los que están en la tabla, entonces yo me voy a manejar con eso. Entonces, ¿cómo va a ser la expresión de la ecuación de Nernst? El potencial de reducción de aluminio más 3 a Vamos a aluminio. Los dos de reducción. Sí. O sea, va a ser el potencial estándar de reducción, porque yo quiero deducir la ecuación de Nernst para usarla cuando se modifiquen las condiciones, porque yo no sé si siempre van a ser 1 molar. Supongamos que no sean 1 molar. Bien, potencial de reducción de este y potencial de reducción de este. ¿Sí? Menos 0,092. Menos 0, ¿Y por qué 0,059? ¿Te dije yo algo de la temperatura? Sí, que tiene que ser la estándar. No, el estándar es el valor estándar, pero si la temperatura no es 25 grados, no es 0,059. Claro, en ese caso tendría que multiplicarse. Claro, pero como yo soy buena y no tenemos mucho tiempo, lo vamos a poner a 25 grados, ¿sí? 0,59 sobre ¿qué? 3. 6. En este caso va a tener que ser sobre 6. Lo vamos a poner sobre 6 para que ya esté ajustada la reacción global. Esta es también sobre 6, 3 y acá 3. ¿Sí? Ahí ya va a estar para que sea más fácil. 6 logaritmo de ¿qué? De 1 sobre. Bien, 1 sobre, me gusta. Aluminio más 3 elevado al cuadrado. Al cuadrado, bien. Y la otra. Como seguimos a 25 menos grados. 0,059 sobre 6. Sobre 6, logaritmo. Logaritmo de 1 sobre cobre más 2 al cubo. Cobre más 2 al cubo. Bien. Entonces, el delta de E va a ser el potencial de reducción de aluminio 3 más a aluminio 0. Cobre 2 más a cobre 0. Entonces, aluminio 3 más, aluminio 0 menos. Esto es estándar, 0, 0. Perdón, pero primero lo quiero poner así.
no quiero que sea estándar. El potencial de reducción que voy a, la diferencia de potencial de la reacción que voy a sacar con la ecuación, para sacar la expresión de Nernst, va a ser menos el potencial no estándar, no quiero que sea estándar, porque para eso utilizo la ecuación de Nernst en condiciones no estándar. Profe, ¿no es al revés? Ah, tienes razón, porque el que tiene tendencia a reducirse es el cobre. Sí, señora, excelente. Cobre 2 más, cobre 0. Aluminio 3 más, aluminio 0. ¿Y después qué hago? Desarrollo cada uno. Cobre 2 más, cobre 0, menos 0,059 sobre 6, logaritmo de 1 sobre cobre 2 más al cubo, menos, ¿no es cierto?, menos el potencial estándar de reducción de aluminio 3 más a aluminio 0, menos 0,059 sobre 6 por el logaritmo de 1 sobre aluminio 3 más al cuadrado. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña cuestión que no va a venir bárbaro para que sea más amigable la ecuación. Delta D va a ser el potencial entonces de reducción de cobre 2 más a cobre 0 más, vamos a poner 0,059 para que sea más amigable la reacción, logaritmo de la concentración de cobre 2 más a la 6 menos el potencial de reducción de aluminio 3 más, aluminio 0, aquí vamos a seguir poniendo, aquí vamos a poner más 0,59 sobre 6, logaritmo de la concentración de aluminio 3 más al, esto no es a las 6, ¿por qué no me dicen? Díganme, profesora, ponga 3 ahí, al 3, 2, ¿bien? Entonces, delta D va a ser igual esto menos esto, el delta D estándar, ¿sí? Saco factor común 0,59 sobre 6 y me va a quedar logaritmo de cobre 2 más al cubo menos el logaritmo de aluminio 3 más al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto ya es sencillito. ¿Cuánto es el delta D acá de la reacción? Calculemos el delta D estándar, ¿cuánto da? Por ejemplo, si lo calculamos, potencial de reducción del cobre 0, menos potencial de reducción estándar del aluminio 3 más a aluminio 0. ¿Cuánto da esto? 2, profe. A ver, 0,34 voltios menos 1, sí, tiene que estar cerca de ahí. Exactamente 2 da. Sí, da 2. Da 2, bueno, 2 voltios, listo. Qué fácil que está esto. Más 0,059 sobre 6, aplicando propiedad de logaritmo. Logaritmo a la diferencia es igual al logaritmo de ¿qué? Cociente. Del cociente. Bien, entonces nos queda así. Aluminio 3 más al cuadrado, y esto es sencillito. 2 voltios más, ay, ¿cuánto recuperaré mi voz, Dios mío? 6 por el logaritmo de cobre 2 más, 3 sobre aluminio 3 más a la 2. Ahora, yo les pregunto, así se puede calcular, sí, delta D lo podemos calcular. Les pregunto a ustedes, ¿esto es el cociente de reacción? Es el cociente de reacción a la -1. Exactamente, es la inversa del cociente de reacción. Entonces nos queda que delta D, delta D al final es, delta D 0 más 0,059 sobre 6 por el logaritmo del cociente de reacción a la -1, lo cual es más sencillo. Nos queda menos 0,059 sobre 6, más, acá podemos poner está bien, más el logaritmo, a ver si estuvimos, menos acá, perdón. Acá vamos a poner menos y nos va a quedar
la ecuación de Nernst clásica, como la conocen ustedes. Como la conocen y la conocen bien. Cociente de reacción. ¿Sí? Entonces, delta D, el cociente de reacción, tal como lo dedujimos de la ecuación global, es la concentración de aluminio 3 más al cuadrado sobre la concentración de cobre 2 más al cubo. Y ahí después pueden hacer lo que quieran pueden hacer, pueden calcular lo que quieran, la variación que quieran, analizar el equilibrio, ya tienen todo, ¿sí? Ustedes sabían que 2 aluminio 0 más 3 cobre 2 más nos da 2 aluminio 3 más 3 cobre 0. Y esto es un equilibrio, nunca se olviden. O sea que yo esto lo puedo analizar dentro de un equilibrio, dentro de todos los principios de equilibrio iónico. Entonces, inicialmente yo tenía 1 molar, pero supongan que aumenté la concentración de aluminio. El aluminio 3 más aumentó de 1 molar a 2 molar. ¿Qué le pasa a este equilibrio? ¿Qué le va a pasar a este equilibrio? Se aumenta la concentración de ion aluminio. Ya lo alteré al equilibrio, en un equilibrio alterado. ¿Cómo reacciona un equilibrio alterado? Un equilibrio iónico alterado. La reacción se desplaza hacia los productos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice usted así? Va, perdón, hacia los reactivos por el principio de la Claro, porque aumentaron las concentraciones aumentaron las concentraciones de producto. Si aumentan las concentraciones de producto o alteras el equilibrio, aumentando las concentraciones de producto, el sistema, el equilibrio se va a desplazar en la dirección que anule ese efecto. Si yo aumento la concentración de 1 molar a 2 molar, el equilibrio reacciona para anular el efecto. ¿Cómo reaccionaría entonces? Se desplazaría hacia los reactivos por el principio hacia de los reactivos, principio de Le Chatelier para el equilibrio iónico. Chatelier, ¿sí? Con el principio de Le Chatelier yo puedo explicar esta reacción, el efecto de ion común. Puedo explicar lo que quiera puedo explicar. Es una herramienta teórica, pero invalorable. Entonces, si se desplaza el equilibrio hacia los reactivos, ¿qué va a pasar con el potencial? Porque yo el potencial estándar, mi potencial estándar era 2 voltios. ¿Y qué va a pasar ahora con este potencial? Con el potencial cuando ya no son condiciones estándar. A ver, les pregunto a ustedes, ¿cómo va a ser el potencial cuando las condiciones ya no sean estándar? Supongamos que el cobre sí está en condiciones estándar. Por simplicidad, el cobre no se modificó el aluminio. Qué sé yo, le agregué una sal, le agregué sulfato de aluminio que es soluble, le agregué aluminio y le alteré el equilibrio. ¿Qué va a pasar con este delta de E ahora? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Cuando aumenta la concentración de aluminio 3 más, ¿qué va a pasar con el delta de E? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Ya no tengo condiciones estándar. Cuéntenme ustedes. Analicen la ecuación y el equilibrio. El equilibrio me decía que se desplazaba hacia los reactivos. Y si se desplaza a los reactivos, ¿qué es lo que pasa? La reacción va a tener más tendencia a ocurrir o menos tendencia a ocurrir. Menos tendencia. Menos. Entonces, este potencial, ¿cómo tiene que ser? Menor, va a disminuir. Menor. Ahora, analícenlo con la ecuación, porque las dos cosas tienen que cerrar, ¿eh? Acá no solo cierra la parte teórica, la parte de la ecuación. Si aumenta la concentración de aluminio con respecto al cobre, ¿qué le pasa a este cociente? ¿Qué le pasa al cociente si aumenta la concentración de aluminio? Es mayor que antes. Es mayor,
pero a su vez esto es una constante, 6, esto era 6, ¿no? Díganme, pues, esto era 6, esto es una constante y a su vez está precedido de un signo menos. Si yo a un valor fijo, como es este, potencial estándar, le resto un número más grande, ¿qué va a pasar con delta D? Se hace más chico. Exacto, eso quiero yo, ese análisis. Exactamente ese análisis quiero. Y ahí utilicé la ecuación de Nernst como una gran herramienta para analizar equilibrios. O sea que no solo lo analizo desde el punto de vista teórico, sino que trabajo también con las ecuaciones, con los numeritos. Los numeritos adquieren significado, ¿sí? Un significado mayor que solamente, ay, me saqué, salió 2, te salió 2. ¿Y por qué salió 2? ¿Ah? Y porque tenía que salir 2. ¿Por qué? Porque analicé un equilibrio y bueno, y el equilibrio me está respondiendo a ese cálculo, ¿entienden? Ahí es donde todo cierra. Si no, no tiene sentido. Es un cálculo más, un número más, ¿no? Eso es lo que yo quiero, intento transmitir. Bien, ese es un problema clásico en parcial. Yo les doy metales, les doy soluciones y ustedes arman pilas. Arman baterías con todo lo que saben, con les doy los potenciales, ¿no? Y les doy los potenciales porque muchas veces me traen los potenciales, la tabla de potencial escrita, si no le daría la tabla nomás, para que ustedes se manejen. Y sacando los potenciales, van armando la pila, van comparando la tendencia oxidante reductora, arman la pila, su notación de celda, me dicen la corriente circula de aquí para allá, la diferencia de potencial estándar es esta, si se altera el equilibrio va a pasar esto. Bueno, eso es la pregunta clásica, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto? Profe, yo me tengo que retirar, tengo clases de materia. Retírese. ¿Va a subir la consulta? Retírese tranquilo. Bueno, si no hay más dudas, ¿hay alguna duda? Profe, y cuando cambia la temperatura, ¿se debería tener un gas, que no, para poder modificar el cociente de reacción? Cuando me dijiste algo más ahí, cuando cambia la temperatura, ¿qué más pasa? Eso afectaría la solubilidad, digamos, si tuviese un gas. Claro, exacto. Suponete que tengo un sistema abierto, un vaso abierto, sin tapa, sin nada, no es hermético. Si hay un gas, el gas se va a ir, y entonces cuando aumente la temperatura, el gas se va a ir y va a bajar mucho la presión del gas. Eso lo vas a tener que analizar en el sistema redox. En cada sistema redox, y aparte hay que ver si el gas está en los reactivos o el gas está en los productos. ¿Sí? Pero de entrada, la ecuación de Nernst, esta ya no te sirve, ¿no? Si cambia la temperatura, esta ya no te sirve. Esto ya no será 0059, ¿cómo será si cambia la temperatura? Una temperatura mayor a 25 grados. ¿Cómo va a ser la ecuación de Nernst? Bueno, sí, así es. Y el otro tema es que la temperatura está ya acabando el molde ahí. A ver, cuéntenme cómo va a ser la ecuación de Nernst. Sería el potencial estándar menos la constante de los gases por la temperatura por 2.3 sobre 6 por F. Por F por 2.3 por el logaritmo. Sí, y ahora el logaritmo. Bien. El cociente de reacción. Exacto. En este caso, que no tengo gases, por ejemplo, si aumenta la temperatura, aumentará la solubilidad, porque son sales lo que tengo disuelto. O sea, no me va a variar mucho. O sea, puede que aumente, pero para eso tengo que tener el dato de que aumenta la solubilidad, ¿no? Pero en general no creo que haya un gran aumento, pero lo que sí va a variar es que voy a tener que colocar otro valor acá de temperatura. Ya no es 298. Entonces sí va a cambiar el delta D. Sí va a cambiar el delta D.
Va a afectar la temperatura, va a afectar los gases, como dice el compañero. Va a afectar mucho cuando hay gases. Sobre todo si depende si los gases están en los reactivos o en los productos, como les decía. ¿Mm? Puede pasar una cuestión así, miren. A ver.